Apenas había asomado el sol tras las montañas cuando María Ángela Córdoba abrió los ojos. El viejo despertador marcaba las 5 de la mañana. Se levantó de la cama con cuidado de no despertar a su marido y se dirigió a la habitación de su hija. Angélica ya estaba despierta, sentada en la cama, abrazando con fuerza a su oso de peluche hecho jirones. «Mamá, tengo miedo», susurró la niña, y María Ángela se agachó a su lado, rodeando con el brazo los hombros de su hija. «Todo va a salir bien, eres la más valiente», le respondió, arreglando los rizos oscuros de su hija. Su pequeña casa en las afueras de la ciudad se iba llenando poco a poco con el ajetreo de la mañana. Esteban se había despertado poco después que ellos y ahora estaba arreglando un grifo defectuoso de la cocina. El agua goteaba desde hacía días, pero no había dinero para un fontanero, como siempre. Marianela preparó el desayuno en la vieja cocina, mirando de vez en cuando el reloj. No quedaba mucho tiempo. El uniforme escolar de Angélica, comprado con sus últimos ahorros, colgaba del respaldo de una silla. A su lado había una mochila nueva con libros de texto. María Ángela pasó la mano por la tela azul de la falda. Habían tenido que ahorrar durante 3 meses para que su hija estuviera lista para la escuela. «Esteban, ¿te acordaste de la cámara?», preguntó María Ángela, acomodando el arroz y los frijoles en los platos. «Claro que no. No puedes no capturar un día como este», respondió su marido, limpiándose las manos con una toalla vieja. Su cara brillaba de orgullo. El desayuno transcurrió en un silencio inusual. Angélica, normalmente parlanchina y enérgica, picoteaba la comida pensativamente con el tenedor. María Ángela comprendía la excitación de su hija. El primer día de colegio siempre da miedo. Cuando llegó la hora de vestirse, Angélica se puso por primera vez el uniforme del colegio. María Ángela trenzó sus trenzas y las sujetó con nuevas cintas azules. Esteban sacó una cámara gastada, comprada antes de que naciera su hija. «Pónganse contra la pared», ordenó, y María Ángela y su hija ocuparon obedientemente un lugar cerca del descolorido papel pintado. Un clic. Otro. «Ahora estoy contigo». Esteban puso la cámara en el temporizador y se apresuró a reunirse con la familia. El trayecto hasta la escuela duró 20 minutos. Caminaron por las calles polvorientas, pasando junto a vallas destrozadas y paredes desconchadas de casas. Angélica agarraba con fuerza las manos de sus padres. María Ángela notaba cómo se movían los deditos de su hija. En la puerta del colegio se había congregado una multitud. Otros padres, igualmente emocionados, llevaban a sus hijos de primer curso. Algunos niños lloraban, reacios a separarse de sus madres. Angélica se contuvo con valentía, aunque María Ángela pudo ver que le temblaba el labio inferior. «Recuerda que te queremos mucho», dijo Esteban, arrodillándose ante su hija, «y muy orgullosos de ti». María Ángela abrazó a su hija, respirando el familiar aroma del champú para bebés. «Papá te recogerá después del colegio, ¿vale? Y esta noche me vas a contar todo y todo sobre tu primer día». Angélica asintió, se ajustó la mochila y, haciendo acopio de todo su valor, se encaminó hacia el porche del colegio. La profesora, una mujer rellenita de rostro amable, la recibió en la entrada. Marianela observó cómo su hija se escondía tras las puertas del colegio y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Vamos, es hora de que vayas a trabajar», dijo Esteban suavemente, cogiendo la mano de su mujer. El hospital donde trabajaba María Ángela estaba a media hora a pie de la escuela. Esteban la acompañó hasta la entrada, la besó y se dirigió a la fábrica. Su turno empezaba a las 8. Había sido un día ajetreado en el hospital. María Ángela trabajaba en la planta de pediatría, siempre escasa de personal. Hoy apenas tuvo tiempo de hacer rondas, cambiar sueros y rellenar interminables registros. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Angélica. ¿Cómo estaba? Había encontrado amigos. Estaba llorando. «Hoy estás distraída», comentó Rosario cuando se encontraron en la sala de residentes durante un breve descanso. «¿Primer día de clase?». Marianela asintió, revolviendo café instantáneo en una taza agrietada. «No puedo dejar de pensar en ella. Parece que fue ayer cuando le enseñaba a andar y hoy crecen rápido», sonrió Rosario. «Recuerdo cuando mi Pablo fue a primer grado, lloré todo el día. Pero no pasa nada, ahora está en la universidad». Después de comer, trajeron a 2 niños con una intoxicación grave. Las siguientes horas transcurrieron trabajando duro, y María Ángela apenas pensaba en su hija. Solo cuando el turno llegó a su fin, volvió la emoción.
En casa la recibieron los gritos entusiastas de Angélica. La niña se abalanzó sobre su madre nada más cruzar el umbral y empezó a hablar con entusiasmo de su primer día de colegio. «Mamá, mamá, ya tengo pupitre y la profesora es muy amable. Y he conocido a una chica, se llama María, está sentada a mi lado». Esteban estaba preparando la cena, un simple pollo asado con verduras. El olor a comida llenaba la pequeña cocina, creando un ambiente acogedor. María Ángela escuchaba las historias de su hija mientras ayudaba a poner la mesa. Durante la cena, Angélica siguió contando sus impresiones. Habló de sus nuevos amigos, de la clase con la gran pizarra, del patio con los columpios. Esteban y María Ángela se miraron, sonriendo ante el entusiasmo de su hija. «Y también nos han puesto deberes», anunció orgullosa Angélica tras la cena, sacando de su mochila un flamante cuaderno. «A ver», dijo María Ángela, sentándose junto a su hija en la mesa del comedor. Esteban lavó los platos, volviéndose de vez en cuando para mirar a sus hijas. Cuando llegó la hora de acostar a Angélica, ya no temía el mañana. «Buenas noches, mi valiente colegiala», susurró María Ángela, besando a su hija en la frente. La noche tocaba a su fin. Esteban estaba sentado frente al viejo televisor viendo las noticias. María Ángela notó que se frotaba los ojos con cansancio. Sus turnos en la fábrica siempre le agotaban. Se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. A pesar del cansancio y de los eternos problemas económicos, en aquel momento eran felices. Su hijita había ido a la escuela. El primer paso importante hacia la gran vida. Había pasado un mes desde el comienzo del curso escolar. La mañana de octubre era fría, las nubes grises se cernían sobre la ciudad con un manto de plomo. María Ángela se despertó unos minutos antes que el despertador y se encontró con que Esteban no estaba. Su mitad de la cama estaba fría. Se había levantado mucho antes de lo habitual. En la cocina encontró una nota garabateada descuidadamente en el reverso de un viejo billete. Se fue temprano, trabajo importante en la fábrica. La letra era apresurada, como si su marido tuviera prisa. María Ángela dobló la nota y se la metió en el bolsillo de la bata. Últimamente, este tipo de notas eran cada vez más frecuentes. «Mamá, ¿dónde está papá?». Angélica entró en la cocina, frotándose los ojos somnolientos. Su uniforme escolar ya no parecía tan nuevo como el primer día. Se veía una mancha de tinta en la manga y el dobladillo estaba un poco deshilachado. «Papá se ha ido a trabajar pronto, cariño». «Tiene mucho que hacer», respondió María Ángela intentando que su voz sonara despreocupada. «Vamos a desayunar o llegaremos tarde». El desayuno transcurrió en un silencio desacostumbrado. Angélica picoteaba la avena con una cuchara sin su entusiasmo habitual, mirando de vez en cuando a la silla vacía de su padre. María Ángela notó que su hija se enjugaba furtivamente una lágrima. «¿Tienes hoy clase de matemáticas?», preguntó tratando de distraer a su hija. «Sí. Vamos a aprender a multiplicar», respondió Angélica sin mucho entusiasmo. «Papá prometió ayudarme con los deberes anoche, pero no llegó del trabajo antes de que me acostara». María Ángela sintió que se le apretaba el corazón. Efectivamente, Esteban había llegado a casa casi a medianoche. Olía a tabaco, aunque hacía años que había dejado de fumar. Cuando le preguntó dónde había estado, su marido murmuró algo inarticulado sobre las horas extras y se fue directamente a la cama. De camino a la escuela, Angélica estuvo inusualmente callada. En la puerta se encontraron con María, su nueva amiga, y las niñas caminaron juntas hasta el aula. Marianela las observó hasta que desaparecieron en el edificio de la escuela. En el hospital reinaba un silencio inusual. Varias habitaciones estaban vacías, algo poco frecuente en su pequeña ciudad. Marianela realizaba sus tareas mecánicamente, pensando en el extraño comportamiento de su marido. Es la quinta vez que relees la misma página». La voz de Rosario la sacó de su ensueño. Su amiga se agachó a su lado y le tendió una taza de café recién hecho. «¿Qué pasa?». Marianela dejó a un lado los historiales y cogió la taza. La bebida caliente le calentó un poco los dedos. «Esteban ha cambiado. Casi nunca está en casa. Siempre llega tarde al trabajo. Incluso con Angélica, ha dejado de estudiar». «¿Tal vez es realmente mucho trabajo?», sugirió Rosario, pero se notaba la duda en su voz. Antes, por mucho trabajo que tuviera, siempre sacaba tiempo para su hija, y ahora... «Ayer le encontré un cheque de un restaurante en el bolsillo. No podemos permitirnos salir a restaurantes. Apenas nos alcanza para la comida y las facturas». Rosario frunció el ceño, pero no dijo nada. Les interrumpió una llamada.
Habían llevado a urgencias a un niño con fiebre alta. Por la noche, María Ángela llegó a casa antes de lo habitual. Angélica estaba sentada a la mesa, intentando resolver un problema de matemáticas. Sus mejillas mostraban rastros de lágrimas. ¿Qué te pasa, pequeña? María Ángela se agachó junto a su hija. No entiendo estos ejemplos, sollozó Angélica. Papá prometió explicarme, pero se ha vuelto a IR. María Ángela abrazó a su hija y miró en su cuaderno. Vamos a intentar resolverlo juntas, ¿vale? Pasaron una hora con sus libros de texto. María Ángela no era muy buena en matemáticas, pero intentaba explicarlo todo lo más claramente posible. Cuando resolvió el último ejemplo, una leve sonrisa apareció en el rostro de Angélica. A las 9 en punto, cuando Angélica ya estaba dormida, la puerta principal se abrió por fin con un chirrido. Esteban entró, tratando de pisar en silencio. Volvía a oler a tabaco y a algo más. ¿Perfume de mujer? María Ángela sintió que todo su interior se enfriaba. ¿Dónde has estado?, preguntó, intentando hablar con calma. En el trabajo, ¿dónde si no?, contestó Esteban irritado, evitando mirarla a los ojos. Muchas órdenes. Los jefes exigen cumplir el plan. Angélica te estaba esperando. Necesitaba ayuda con las matemáticas. Esteban se sacudió el hombro. No puedo arruinarme. Si pierdo mi trabajo, ¿quién va a alimentar a mi familia? Siempre solías sacar tiempo para tu hija, dijo María Ángela en voz baja. Antes sí. Esteban levantó la voz, pero enseguida recuperó la compostura y habló más bajo. Estoy cansado. Me voy a la cama. Se dirigió al baño, dejando a María Ángela sola en la cocina. Mecánicamente limpió la mesa, lavó las tazas, ajustó las cortinas. Todas estas simples acciones la ayudaron a mantener su mente alejada del olor del perfume de otras personas y de lo que significaban estos regresos tardíos. Por la noche, María Ángela permaneció mucho tiempo despierta, escuchando la respiración de su marido. Esteban dormía en el borde de la cama, de espaldas a la pared. Era como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos. Recordó cómo hacía poco se habían dormido abrazados, cómo él le había contado sus planes para el futuro, cómo habían soñado con una vida mejor para Angélica. Por la mañana, Esteban volvió a irse temprano, dejando otra nota. María Ángela se quedó mirando su letra, que se había vuelto tan extraña, y sintió que algo se desmoronaba irrevocablemente en su familia. Pero no podía desanimarse. Tenía que preparar a Angélica para ir a la escuela, hacer el desayuno, apurarse para ir a trabajar. La vida seguía, aunque el corazón le doliera por el dolor y la incertidumbre. Ese domingo, María Ángela se levantó especialmente temprano. Tumbada en la cama, meditaba el plan que había madurado en su mente durante las últimas noches de insomnio. Esteban dormía a su lado, con la respiración tranquila y acompasada. Se levantó en silencio y se arrastró hasta la cocina. Sacando del armario un viejo y andrajoso cuaderno con las recetas de su madre, María Ángela empezó a preparar un desayuno especial. El bizcocho de canela era el favorito de Esteban. Sus manos recordaban los movimientos: batir los huevos, añadir el azúcar, tamizar la harina. Cada acción estaba llena de la esperanza de recuperar lo que parecía escapársele de las manos. El olor a recién horneado llenó lentamente la pequeña casa. María Ángela oyó crujir la cama en la habitación de Angélica. Su hija se estaba despertando. Unos minutos después, la niña somnolienta apareció en la cocina, olfateando sorprendida. «Mamá, ¿estás haciendo la tarta favorita de papá?», preguntó subiéndose a una silla. «Sí, cielo. Hoy va a ser un día especial en familia». María Ángela intentó que su voz sonara segura y alegre. Angélica se animó. «¿De verdad? ¿Y papá estará con nosotros todo el día?». «Por supuesto, ya quedé con él ayer», mintió Marianela, sintiendo una punzada de culpabilidad. En realidad no había hablado con su marido. Él apenas le había dirigido la palabra en los últimos días. Cuando Esteban por fin salió del dormitorio, la mesa ya estaba puesta. Una galleta dorada desprendía olor a canela. El café recién hecho humeaba en su taza favorita, y un montón de plátanos fritos y queso yacía en un plato. «¿Qué es esto?», preguntó sorprendido, deteniéndose en la puerta de la cocina. «El desayuno», sonrió María Ángela, tratando de ocultar su emoción. «Siéntate mientras está todo caliente». Esteban se sentó inseguro en una silla. Angélica se aferró inmediatamente a él, abrazándolo por el cuello. «Papá, mamá dijo que ibas a pasar todo el día con nosotros». María Ángela notó cómo los hombros de su marido se tensaban. «Tenía otros planes»,
Por favor, dijo en voz baja, poniéndole delante un plato de desayuno. Hace tanto tiempo que no pasamos tiempo juntos. Algo brilló en los ojos de Esteban. ¿Culpa tal vez? Miró a su hija, luego la mesa y asintió lentamente. De acuerdo, solo voy a hacer una llamada. Salió al pasillo con el teléfono. María Ángela oyó la conversación amortiguada, pero no pudo distinguir las palabras. Cuando su marido regresó, su rostro estaba tenso, pero intentó sonreír. El desayuno fue mejor de lo que ella esperaba. Esteban alabó las galletas, preguntó a Angélica por sus progresos en la escuela, incluso bromeó un par de veces, como antes. La niña resplandecía de felicidad, contándole a su padre sus notas y sus nuevos amigos. Después del desayuno fueron al parque de la ciudad. El día era cálido, el sol brillaba entre las hojas de los viejos árboles. Angélica corría por los senderos, recogiendo las hojas caídas, mientras María Ángela y Esteban se sentaban en un banco. ¿Recuerdas cómo paseábamos por aquí cuando nos casamos?, preguntó María Ángela en voz baja, cogiendo suavemente la mano de su marido. Para su sorpresa, él no se apartó. Me acuerdo, respondió tras una pausa. Entonces las cosas parecían más sencillas. ¿Qué ha cambiado? Ella intentó que la pregunta sonara fácil, sin reproches. Esteban guardó silencio largo rato, mirando cómo Angélica daba de comer a las palomas. Todo ha cambiado. El trabajo, la responsabilidad. A veces me siento acorralado. Podemos arreglárnoslas juntos. Marianela le apretó ligeramente la mano. Como siempre lo hemos hecho. Él no le respondió nada, pero tampoco retiró la mano. Estuvieron sentados así un rato, observando a su hija. En un momento dado, Esteban incluso pasó el brazo por los hombros de María Ángela, un gesto tan familiar y nativo que ella echaba tanto de menos. Para almorzar fueron a un pequeño café, un lujo inaceptable para su presupuesto. Pero hoy María Ángela decidió que estaba bien. Angélica pidió un helado y Esteban, su café de canela favorito. Hablaron de cosas sencillas, vecinos, trabajo, planes para el futuro. Casi como antes. Por la noche, después de acostar a una feliz y cansada Angélica, María Ángela decidió dar un paso más. Se puso el mismo vestido azul que había llevado en su primera cita, el pelo suelto, como le gustaba a Esteban. Estaba sentado en el salón consultando algo en su teléfono. Cuando ella entró, él levantó la vista y se quedó inmóvil. María Ángela vio cómo le cambiaba la cara. Sorpresa, reconocimiento, algo más a lo que temía poner nombre. ¿Te acuerdas de este vestido?, le preguntó, sentándose a su lado. Por supuesto, dijo con voz ronca. Te lo pusiste la primera vez aquella noche en la costa. Marianela se acercó y le puso una mano en el hombro. Olía a café y a colonia familiar. Por un momento pensó que todo volvería. El amor, la confianza, la intimidad. Esteban se volvió hacia ella y sus labios se encontraron. El beso fue suave, tentativo, como si estuvieran conociéndose de nuevo. Las manos de él bajaron por la espalda de ella y se hundieron en su pelo. Más tarde, tumbada en la cama, María Ángela se sintió casi feliz. Esteban la abrazaba con fuerza, su aliento le hacía cosquillas en el cuello. Por primera vez en mucho tiempo, volvían a estar unidos, tanto física como emocionalmente. Pero por la mañana, todo había cambiado. Esteban había vuelto a marcharse temprano, dejando una nota. Su letra era irregular, apresurada. Asunto urgente en la fábrica, no me esperes para cenar. Acompañando a Angélica a la escuela, María Ángela trató de mantener la sonrisa, pero por dentro sentía que lo de ayer solo había sido un breve respiro, una bocanada de aire antes de hundirse de nuevo en el abismo de la alienación. En el hospital, Rosario se dio cuenta enseguida de su estado de ánimo. ¿Qué ha pasado? ¿Habéis hablado? Tuvimos un día maravilloso. María Ángela apiló pañuelos estériles en un armario, tratando de mantener las manos ocupadas. Todo era como antes, el parque, el café, las conversaciones. Pensé que las cosas estaban mejorando. Pero... Rosario miró a su amiga con atención. Pero hoy se ha vuelto a ir. Ni siquiera se despidió de Angélica. María Ángela dejó caer la pila de servilletas, rectángulos blancos esparcidos por el suelo. Rosario ayudó en silencio a recogerlas. «¿Sabes?», dijo finalmente. «Quizá deberías...». Pero no tuvo tiempo de terminar. Se oyó un grito en el pasillo y corrieron a ayudar. El resto del turno fue ajetreado, pero Marianela no dejaba de pensar en el día de ayer.
Intentó averiguar qué había hecho mal, en qué se había equivocado. Tal vez debería haber dicho algo diferente, o por el contrario, callarse. Había pasado una semana desde el intento fallido de relación. María Ángela estaba junto a la cocina, revolviendo sopa, cuando sonó el teléfono de Esteban, el que había dejado sobre la mesa de la cocina. No tenía intención de contestar, pero su mirada se posó en la pantalla. Un número desconocido y un mensaje corto. Te espero hoy a la misma hora. Las manos le temblaron tan violentamente que la cuchara cayó en la olla, salpicando la cocina. María Ángela se apresuró a limpiar las salpicaduras, como si intentara borrar el mensaje de su memoria. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era el propio Esteban. Cariño, me he olvidado el teléfono. Su voz sonaba desacostumbradamente agitada. ¿Podrías traérmelo a la fábrica? María Ángela apretó el teléfono en la mano. ¿Ahora? Estoy haciendo la cena. Angélica llegará pronto del colegio. Es muy importante. Una nota suplicante apareció en su voz. Por favor, espero una llamada importante de mis superiores. De acuerdo, respondió tras una pausa. Estaré allí en media hora. María Ángela apagó la cocina, se puso un viejo Macintosh y salió de casa. El camino a la fábrica le era familiar. ¿Cuántas veces había llevado hasta allí los objetos olvidados o los almuerzos de Esteban? Pero hoy, cada paso era difícil. Esteban se encontró con ella en la puerta de entrada, lo que no era habitual, ya que normalmente le pedía que pasara las cosas por el guardia. Literalmente, le arrebató el teléfono de las manos e inmediatamente empezó a revisar los mensajes sin siquiera darle las gracias. ¿Pasa algo?, preguntó María Ángela con cautela. No pasa nada, respondió distraído sin apartar los ojos de la pantalla. Será mejor que te vayas, Angélica volverá pronto. Ella se dirigió lentamente a casa, sintiendo crecer en su interior un pesado bulto de sospecha. Por la noche, mientras acostaba a su hija, María Ángela oyó sonar el teléfono de casa. Levantó el auricular, pero el tono de llamada fue breve. A la mañana siguiente, Esteban volvió a marcharse temprano, dejando la nota de siempre. Pero ahora cada palabra parecía falsa, cada frase una tapadera para otra cosa. María Ángela recogió a Angélica para llevarla a la escuela, preparó el desayuno, pero sus pensamientos estaban muy lejos. En el hospital no pudo soportarlo y se lo contó todo a Rosario. Su amiga la escuchaba, frunciendo el ceño más y más con cada palabra. Tienes que comprobarlo, dijo finalmente. Localízalo, averigua la verdad. ¿Cómo? Marianela enderezó las inexistentes arrugas de su uniforme. No puedo dejar a Angélica y seguirle a todas partes. Puedo vigilarla. Rosario le puso una mano en el hombro. Tómate el día libre, échale un ojo. De todos modos, no podrás vivir tranquila hasta que sepas la verdad. Marianela se resistió durante mucho tiempo, pero en el fondo se dio cuenta de que su amiga tenía razón. Lo desconocido la estaba matando lentamente, día a día. El viernes se tomó el día libre, llevó a Angélica a casa de Rosario, diciendo que tenía asuntos importantes en el hospital, y se fue a la fábrica. El día estaba nublado. Las nubes bajas cubrían la ciudad con un manto gris. María Ángela esperó en un pequeño café frente a la fábrica, desde donde tenía una vista despejada de la salida principal. El tiempo transcurría con una lentitud angustiosa. Pidió un café tras otro, ignorando las miradas oblicuas de la camarera. A las 3 de la tarde, 2 horas antes del final de su turno, vio a Esteban salir de la fábrica. No iba vestido con su ropa de trabajo, sino con el traje de ocio que solía llevar en vacaciones. María Ángela lo siguió con cautela, manteniendo la distancia. Esteban caminaba deprisa, con seguridad, como si hubiera recorrido este camino muchas veces. Pasó la plaza central, giró por una de las callejuelas y entró en un pequeño café con un letrero de vivos colores. María Ángela se detuvo en la acera de enfrente, tratando de contener el temblor de sus rodillas. A través de la ventana del café, vio a su marido dirigirse a una mesa en la esquina más alejada. Allí le esperaba una mujer joven, guapa, con un vestido elegante. María Ángela la reconoció. Era la secretaria de la fábrica. A veces traía documentos que Esteban olvidaba firmar. Se sentaron juntos, discutiendo animadamente. En un momento dado, la mujer puso la mano en el hombro de Esteban, que se inclinó y la besó. Allí mismo, en el café, donde cualquiera que los conociera podría haberlos visto. María Ángela se dio la vuelta, apoyándose en la pared de la casa. El aire era corto, como si alguien le hubiera apretado el pecho con un aro de hierro. Se obligó a mirar de nuevo por la ventana. Tal vez se estaba imaginando cosas.
Pero no. Esteban y su acompañante seguían sentados uno al lado del otro, ahora cogidos de la mano. María Ángela no recordaba cuánto tiempo permaneció allí. Cuando por fin se obligó a moverse, ya empezaba a oscurecer. Se dirigió a casa arrastrando los pies, sin distinguir el camino, chocando con los transeúntes. Un pensamiento le rondaba la cabeza. ¿Qué le diría a Angélica? En casa la esperaba su hija, contándole emocionada lo bien que lo había pasado en casa de la tía Rosario. María Ángela preparaba mecánicamente la cena. Asentía con la cabeza en respuesta a la cháchara de su hija. La ayudaba con los deberes. Cada movimiento le resultaba difícil, como si se moviera bajo el agua. Esteban volvió tarde, como de costumbre. Olía a un perfume familiar, el mismo que ella había olido en el café. Dijo algo sobre un retraso en el trabajo, sobre un pedido importante. Pero María Ángela apenas escuchó. Le miró las manos. En la izquierda aún tenía el anillo de boda, el mismo que ella le había puesto en el dedo hacía 15 años. Por la noche se quedaba despierta, escuchando su respiración. Ahora que sabía la verdad, cada sonido, cada movimiento de su marido resonaba con dolor. Pensó en aquella mujer, joven, hermosa, segura de sí misma. Pensó en su reflejo en el espejo, la cara cansada, las primeras arrugas, las canas que empezaba a encontrar. En el trabajo, Rosario se dio cuenta enseguida de todo por su cara. Sin mediar palabra, se llevó a su amiga a una habitación vacía y la abrazó con fuerza. Marianela por fin se permitió llorar, en silencio, acurrucada en el hombro de su amiga. ¿Qué voy a hacer?, preguntó cuando por fin se le secaron las lágrimas. Habla con él, dijo Rosario con firmeza. Pregúntale directamente. Tienes derecho a saber la verdad. Pero María Ángela negó con la cabeza. Aún no estaba preparada para aquella conversación. Quizá mañana, o pasado mañana. De momento, no sabía cómo mirar a su marido a los ojos y preguntarle por lo que había visto. Después de que María Ángela viera a su marido con su amante, cada día se convirtió en un calvario agonizante. No podía dormir por la noche, con los ojos abiertos, estremeciéndose con cada susurro. El café de la mañana le parecía insípido. La comida no pasaba por su garganta. Solo con Angélica a su lado se obligaba a sonreír y a fingir que todo iba bien. Aquella fría mañana de noviembre, María Ángela decidió por fin hablar con su marido. Se levantó más temprano que de costumbre y esperó a que Esteban saliera de la ducha. El cuarto de baño era tan pequeño que apenas cabían un lavabo y una ducha. Los viejos azulejos de las paredes estaban agrietados en algunos lugares y el espejo estaba cubierto de manchas. Todas cosas que habían pensado arreglar algún día. «¡Esteban!», gritó cuando su marido salió del baño. «Tenemos que hablar». Él se quedó inmóvil, sosteniendo la toalla entre las manos. Algo parecido al miedo pasó por su rostro, pero se controló rápidamente. «No es el momento. Llego tarde al trabajo». «Siempre llegas tarde», dijo Marianela en voz baja. «Siempre con prisa por salir». «Tengo un cargo de responsabilidad», replicó irritado, empezando a vestirse. «Ya lo sabes». «Lo sé», lo observó abotonarse la camisa, una nueva que ella no había visto antes. «Sé que has estado pasando tiempo con la recepcionista de la fábrica». Sus dedos se congelaron en los botones. Por un momento, se hizo un silencio sepulcral en la habitación, solo roto por el sonido del agua que goteaba del grifo averiado. «¿Qué es esta tontería?», pronunció por fin, pero su voz tembló traicioneramente. «Te vi», habló María Ángela en voz baja para no despertar a Angélica en la habitación contigua. «En el café, la semana pasada, la estabas besando». Esteban se hundió lentamente en el borde de la cama. Sus hombros se hundieron como si hubiera perdido todo el aire. «No es lo que piensas». «¿Qué se supone que debo pensar?». Sintió que le temblaban los labios. «¿Qué clase de trabajo es liarse con una secretaria en un café?». «¿Me has estado siguiendo?». Él estalló de repente. «¿Espiando?». Intentaba averiguar qué le pasaba a mi marido. Marianela cerró las manos en puños. «¿Por qué se ha convertido en un extraño?». «No soy un extraño», dijo Esteban cansado. «Es que es complicado». «¿Qué es complicado? ¿Ser fiel a tu mujer? ¿Amar a tu hija?». En ese momento, la voz de Angélica llegó desde la habitación contigua. «¿Mamá? ¿Papá?». Ambos se estremecieron. María Ángela se secó rápidamente los ojos y gritó: «Ya voy, cariño. Hablaremos esta noche», dijo Esteban rápidamente mientras terminaba de vestirse. «Te lo prometo».
Pero ella sabía que no habría conversación. Vendría tarde, diría que estaba cansado y se iría a la cama. O no vendría, se quedaría a full. Toda su vida se convirtió en una cadena interminable de conversaciones aplazadas y palabras no dichas. El día en el hospital se alargaba interminablemente. Marianela trabajaba mecánicamente, como un robot, poniendo inyecciones, cambiando vías, rellenando historiales. Varias veces estuvo a punto de confundir los medicamentos y se sintió agradecida a Rosario, que la vigilaba de cerca y corregía sus errores a tiempo. «No puedes trabajar así», le dijo su amiga durante la pausa para comer. «Eres enfermera, la vida de la gente depende de ti». «Lo sé». Marianela bajó la mirada hacia su plato de sopa sin tocar. «Pero no puedo dejar de pensar en ello, en ellos». «Habla con tu padre», sugirió Rosario. «Él debería saberlo». «No», respondió bruscamente Marianela. «Papá es demasiado impulsivo. No quiero que las cosas empeoren». Después del trabajo recogió a Angélica del colegio. La niña estaba desacostumbradamente callada. Al parecer, la conversación matinal de sus padres no había pasado desapercibida. «Mamá», dijo por fin cuando se acercaban a la casa. «¿Os habéis peleado papá y tú?» Marianela se detuvo y se puso en cuclillas delante de su hija. «Los adultos discuten a veces, cariño. Es normal. ¿Pero os reconciliaréis?» A Angélica se le llenaron los ojos de lágrimas. «Por supuesto», mintió María Ángela, abrazando a su hija. «Seguro que haremos las paces». En casa ayudaba a Angélica con los deberes, preparaba la cena y lavaba el uniforme. Tareas ordinarias y cotidianas que la ayudaban a no pensar dónde estaba Esteban y con quién. Llegó hacia las 10, cuando Angélica ya dormía. Olía a alcohol y a un perfume femenino familiar. María Ángela lo esperaba sentada en la cocina. «Quiero saber la verdad», le dijo en cuanto entró. «Toda la verdad». Esteban se hundió pesadamente en una silla. «¿Qué verdad quieres? ¿Que estoy cansado? ¿Que estoy cansado de contar cada peso? ¿Que quiero algo más de la vida? ¿Y Angélica y yo? ¿No somos parte de tu vida? Tú me estás asfixiando». Se pasó una mano por la cara. «Con tu amor, tus expectativas, no puedo ser lo que queréis que sea. Queremos verte como eres», dijo María Ángela en voz baja, «solo para estar cerca de ti. ¿Y si no quiero estar cerca de vosotros?» Sus palabras golpearon como una bofetada en la cara. «¿Si quiero ser libre? ¿Libre?» Sintió que todo su interior se apretaba. «¿De tu mujer? ¿De una hija? ¿Del compromiso?» «De todo». Se levantó, tambaleante. «Me voy a la cama. Mañana tengo un gran día». Marianela permaneció sentada en la cocina. Fuera de la ventana lloviznaba una fina lluvia, los cristales empañados. Miró su reflejo borroso y pensó en lo feliz que había sido no hacía tanto tiempo, haciendo planes, soñando con el futuro, creyendo en el amor. Por la mañana, Esteban volvió a marcharse temprano, dejando la nota de rigor. María Ángela arrugó el papel y lo tiró sin leerlo. Ya no creía ni una palabra de lo que decía. Había sido un día ajetreado en el hospital, con el ingreso de víctimas de accidentes de tráfico. Marianela trabajaba sin descanso, intentando concentrarse solo en los pacientes. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación de la mañana. «Libre», resonaba en su cabeza. «Quiero ser libre». Por la noche, al acostar a Angélica, se tomó un tiempo especialmente largo para abrazar a su hija. La niña ya se había dormido cuando susurró: «Mamá, no quiero que papá se vaya». Marianela se quedó helada. ¿Cómo? ¿Cómo lo había adivinado? Pero Angélica ya estaba profundamente dormida, y solo una lágrima brillaba en su mejilla a la luz de la noche. El día comenzó como de costumbre, con la mitad de la cama vacía y una nota de Esteban. María Ángela ni siquiera se molestó en leerla, solo la arrugó y la tiró a la papelera. Al otro lado de la ventana, una fina llovizna convertía las calles en un lodazal. Angélica estaba de mal humor y no quería ir al colegio. «Me duele el estómago», se quejó, hurgando en su tazón de avena. «¿Seguro que no te lo estás inventando?» María Ángela palpó la frente de su hija. No tenía temperatura. «No». La niña hizo un mohín con los labios. Y un poco mareada. Marianela dudó. ¿Debía dejarla en casa? Pero hoy no podía tomarse el día libre. El hospital estaba falto de personal. «Hagámoslo así», sugirió. «Vas al colegio y si empeora, la profesora me llamará y vendré a buscarte enseguida».
Angélica aceptó a regañadientes. Salieron de casa, como de costumbre, a las 7:30. La lluvia se había intensificado. El paraguas apenas les salvaba de los chorros oblicuos. Sus zapatos se empaparon casi de inmediato, y sus calcetines chirriaban desagradablemente a cada paso. En la puerta del colegio, Angélica abrazó a su madre con fuerza. «Mamá, te quiero», susurró. «Yo también te quiero, pequeña». María Ángela besó a su hija en la coronilla. «Pórtate bien». En el hospital reinaba un silencio inusual. Varias habitaciones estaban vacías, algo poco habitual en una planta siempre abarrotada. Marianela se entretuvo con el papeleo, contenta por la oportunidad de distraerse de sus pesados pensamientos. Hacia las 11, Rosario se asomó a la habitación de la residente. «¿Café?», le ofreció 2 tazas humeantes. «Gracias», aceptó Marianela agradecida. «¿Qué tal el servicio?». «Tranquilo». Rosario tomó asiento junto a ella. «Muy tranquila, ya sabes, como antes de la tormenta». A las 12:30 sonó el teléfono. María Ángela cogió el auricular automáticamente, esperando oír a alguno de sus compañeros. «¿Señora Córdoba?». La desconocida voz femenina sonaba tensa. «Soy la enfermera del colegio. Su hija». Fue como si el mundo se hubiera detenido. María Ángela oyó las palabras, pero no les encontró sentido. Un accidente de coche. Corriendo por la carretera. Un coche no frenó a tiempo. Una ambulancia estaba en camino. No recordaba haber salido corriendo del hospital. No recordaba haber corrido por las calles, empujando a los transeúntes. La lluvia le golpeaba la cara, mezclándose con sus lágrimas, pero no se dio cuenta. Ya se había congregado una multitud frente a la escuela. Las luces intermitentes de las ambulancias pintaban de rojo los charcos. María Ángela se abrió paso entre la multitud y vio a Angélica, tan pequeña e indefensa sobre la acera mojada. «Soy médico», gritó, cayendo de rodillas junto a su hija. «Quiero decir enfermera, soy su madre». Los paramédicos trabajaron con rapidez y claridad. Uno sujetaba la vía, otro ponía una férula en la pierna rota. Marianela veía todo lo que ocurría como a través de un cristal empañado. «Está inconsciente», le explicó el joven médico de urgencias. «Traumatismo cráneoencefálico, fracturas múltiples. Hay que operarla de urgencia». En la ambulancia, María Ángela sostuvo la mano fría de su hija. Los deditos estaban abrasionados, las uñas que habían pintado juntas con esmalte rosa el domingo rotas. «Aguanta, pequeña», susurró. «Aguanta, por favor». Un equipo de cirujanos les recibió en urgencias. A Angélica se la llevaron inmediatamente al quirófano. María Ángela se quedó sola en el pasillo vacío, dividida entre querer correr tras su hija y tener que rellenar unos papeles. «Tienes que llamar a tu padre», le dijo la enfermera, tendiéndole el teléfono. María Ángela marcó el número de Esteban. Un pitido, más pitidos, un contestador. Marcó el número de la planta. «El señor Rivas está reunido», informó la voz indiferente de la recepcionista, la misma secretaria. «Es urgente». María Ángela apenas pudo contener la furia. «Su hija está en el hospital. Díselo inmediatamente». El tiempo se estiraba como la goma. Cada minuto duraba una eternidad. María Ángela estaba sentada en una dura silla de hospital, mirando fijamente las puertas del quirófano. Esteban apareció una hora después, despeinado, con la camisa desabrochada. «¿Qué ha pasado? ¿Dónde está?» «En quirófano». María Ángela ni siquiera se volvió hacia él. «Han pasado 2 horas. ¿Por qué no llamaste antes?» «Sí llamé. Estabas ocupada». Se sentaron en extremos opuestos del banco, sin mirarse. Esteban olía un perfume familiar, no su colonia. Incluso ahora, incluso aquí, se las había arreglado para conocerla. A las 6 de la tarde, un cirujano cansado salió del quirófano. «Hemos hecho todo lo posible», dijo. «Ahora tenemos que esperar. Las próximas 24 horas serán críticas». Angélica fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos. Yacía entre cables y tubos, tan pequeña en la enorme cama del hospital. Los vendajes le ocultaban la mitad de la cara y solo se le veían los labios, pálidos y agrietados. «¿Puedo sentarme con ella?», preguntó Marianela. «Solo una persona», respondió la enfermera. Esteban ni siquiera intentó entrar primero. «Tengo que hacer una llamada», murmuró y salió al pasillo. María Ángela se sentó junto a la cama de su hija. Cogió su mano sin vida, intentando calentarla con su calor. El monitor emitía un pitido medido.
contando los latidos del corazoncito. Lo siento, susurró. Siento haberte enviado a la escuela. Debería haberte dejado en casa. Me dijiste que no te sentías bien. Estaba oscureciendo fuera de la ventana. La lluvia seguía cayendo, tamborileando una canción monótona en los aleros. Las enfermeras entraban cada media hora para comprobar las constantes vitales, cambiar las vías, escribir algo en la historia clínica. Esteban volvió hacia las 9. Tienes que comer, dijo. Y cámbiate de ropa. Estás toda mojada. No voy a dejarla. María Ángela no apartó los ojos del pálido rostro de su hija. Entonces me iré a casa. Te traeré ropa seca. Ella no contestó. ¿Qué importaba la ropa, la comida, lo que fuera, mientras Angélica se despertara? Mientras todo estuviera bien. La noche se hizo interminable. María Ángela dormitaba intermitentemente, despertada por cada pitido del monitor, cada crujido en el pasillo. Esteban no volvió. Probablemente había decidido que no era útil en el hospital. Por la mañana, el estado de Angélica empeoró. La tensión bajaba, el pulso era cada vez más débil. Los médicos se agitaban alrededor de la cama, ponían algunas inyecciones, discutían algo en voz baja. Tenemos que prepararnos para una segunda operación, dijo el jefe del departamento. Hay una hemorragia interna. María Ángela asintió. No podía hablar, el miedo le oprimía la garganta. Mientras Angélica entraba en el quirófano, besó a su hija en la frente. Te quiero, pequeña. Lucha. La segunda operación duró 4 horas. María Ángela pasó todo ese tiempo en el pasillo, contando los segundos entre latidos del reloj de pared. Esteban no apareció hasta el final de la operación, sin afeitar, con los ojos rojos, oliendo ligeramente a alcohol. ¿Cómo está?, preguntó sin mirar a su mujer. Operando, dijo Marianela solo con los labios. No tenía fuerzas para hablar con toda la voz. El cirujano salió del quirófano, quitándose lentamente la mascarilla. Su rostro hablaba más que las palabras que iba a pronunciar. Marianela salió a su encuentro, sintiendo que se le doblaban las rodillas. Lo siento, comenzó el médico, y el mundo a su alrededor empezó a hacerse añicos. Hicimos todo lo que pudimos, pero la hemorragia interna era demasiado extensa. Las heridas eran incompatibles con la vida. Esteban se desplomó en una silla, cubriéndose la cara con las manos. María Ángela permanecía allí, inmóvil, como convertida en estatua. En algún lugar del fondo de su mente latía un pensamiento. No era verdad, no podía ser verdad, solo era un sueño terrible. «Puede despedirse de ella», añadió el médico en voz baja. La UCI estaba en silencio. Solo el mesurado zumbido de las máquinas rompía el silencio. Angélica yacía sobre sábanas blancas, tan pequeña y frágil. Sin las vías ni los tubos, parecía estar durmiendo. Marianela se acercó a la cama y cogió la mano fría de su hija. «Mi niña», susurró, arreglándose un mechón despeinado de pelo oscuro. «Hija». Esteban estaba de pie en la puerta, indeciso de acercarse. Le temblaban los hombros, pero María Ángela no sabía si era por los sollozos o por la resaca. El día se convirtió en un sinfín de trámites, papeles, firmas, decisiones que había que tomar. La elección del ataúd, pequeño, blanco, tan equivocado. María Ángela actuaba mecánicamente, como si otra persona controlara su cuerpo. Rosario no se separaba de ella. Ayudaba con el papeleo, llamaba a los familiares, organizaba el funeral. «Tienes que dormir», le decía, pero María Ángela solo negaba con la cabeza. Regresó a casa a altas horas de la noche. En la habitación de Angélica, todo seguía igual que por la mañana. Los libros de texto esparcidos por la mesa, un libro sin leer sobre la almohada, un osito de peluche en un rincón de la cama. Sobre la mesa había un cuaderno de matemáticas con ejemplos sin resolver. María Ángela se sentó en la pequeña cama. La almohada aún desprendía olor a champú de bebé. En la pared colgaban dibujos, brillantes, alegres, llenos de fantasías infantiles. Aquí estaban los 3 cogidos de la mano. Aquí estaba su casa. Aquí estaba el sol con una cara sonriente. Esteban apareció en la puerta. Iba arrastrando los pies, como si no supiera dónde meterse. «¿Necesitas algo? ¿Necesitar?» Marianela se volvió hacia él. «Necesito a mi hija. ¿Puedes devolvérmela?» Retrocedió como de un golpe. «No es culpa mía». «¿No?» Su voz sonó con emoción contenida. «¿De quién es la culpa? ¿Quién tenía que haberla recogido ayer del colegio? ¿Quién prometió ayudarla con las matemáticas?» «Basta», dio un paso atrás. «No puedes culparme de esto». «Sí puedo.
Marianela se levantó. Puedo, porque nos abandonaste. Nos abandonaste por tú. No te atrevas. Levantó la voz. No te atrevas a hablar de eso ahora. ¿Y cuándo? ¿Cuándo es el momento adecuado para hablar de que rompiste nuestra familia? Esteban salió corriendo de la habitación, dando un portazo. Un momento después, la puerta principal también se cerró de golpe. Se había ido. María Ángela se quedó sola en la habitación de su hija entre sus cosas, sus juguetes, sus recuerdos. La noche pasó sin dormir. María Ángela se sentó en la cama de Angélica, revisando sus cosas. Aquí estaba el uniforme del colegio, planchado desde la noche. Aquí estaban los zapatos nuevos que compraron hace un mes. Aquí hay un álbum con fotos del primer día de clase. Todos sonríen, felices, sin saber lo que está a punto de ocurrir. Rosario llegó por la mañana. Trajo comida, hizo que María Ángela se cambiara de ropa, le cepilló el pelo. Hay que aguantar, dijo. Por su bien. El día transcurrió entre preparativos fúnebres. Esteban apareció por la noche, sobrio, con un traje negro. Intentó ayudar en la organización, pero María Ángela se apartaba cada vez que se acercaba. Familiares, vecinos, profesores del colegio aparecieron en la casa. Todos dijeron algunas palabras de condolencia, pero María Ángela no las escuchó. Miraba la foto de su hija sobre la mesa, Angélica sonriendo, enseñando su mochila nueva. Al anochecer, cuando todos se habían dispersado, la casa quedó en un silencio insoportable. Ya no se oían las habituales risas de los niños, el taconeo de los piececitos, las alegres charlas sobre las tareas escolares. María Ángela se paseaba de una habitación a otra, incapaz de encontrar un lugar a donde ir. En el dormitorio, se encontró con el teléfono de Esteban, olvidado en la mesilla de noche. En la pantalla parpadeaba un nuevo mensaje. Sé que no es un buen momento, pero te echo de menos. La firma era Catalina. María Ángela volvió a colgar el teléfono. Incluso ahora, incluso en estos días terribles, aquella mujer no los dejaba en paz. Salió al porche y se sentó en los viejos escalones. El aire de la noche estaba húmedo por la lluvia reciente. Mañana sería el funeral. Mañana bajarían el pequeño ataúd blanco a la tierra, y una parte de sus vidas quedaría allí para siempre. María Ángela se envolvió en sus brazos, tratando de mantener el calor. Las estrellas centelleaban en el cielo, tan lejanas e inalcanzables como lo estaba ahora su hija. El día del funeral era soleado. Una luz brillante inundaba las calles, como burlándose del luto y el dolor. María Ángela se puso delante del espejo con un vestido negro que le había prestado Rosario. Ella misma no tenía ropa adecuada para una ocasión así. ¿Quién piensa en ropa de luto cuando tu hijo está vivo y sano? Su pelo no quería peinarse, fuera de su sencillo estilo. Le temblaban tanto las manos que ya se había pinchado 2 veces con un alfiler intentando abrocharse el cuello. Su piel blanca estaba amoratada por las noches en vela, sus ojos enrojecidos por el llanto. Rosario llamó a la puerta en silencio. ¿Me permite? Asomó la cabeza en la habitación. Es hora de prepararse. El coche llegará en media hora. María Ángela asintió, incapaz de pronunciar palabra. Su amiga se acercó, la ayudó en silencio a abrocharse el vestido. Se ajustó el cuello. Se apartó un mechón de pelo rebelde. ¿Dónde está Esteban?, preguntó Rosario, aunque ya sabía la respuesta. No lo sé. La voz de María Ángela sonó ronca. No ha aparecido desde ayer. En ese momento, la puerta principal se cerró de golpe en el piso de abajo. Se oyeron pasos pesados en la escalera. Esteban subía al dormitorio. Se quedó inmóvil en la puerta cuando vio a las 2 mujeres. Tenía el traje negro arrugado, la corbata torcida y las mejillas cubiertas de barba. Cámbiate, murmuró, sacando una camisa nueva del armario. Rosario le lanzó una mirada desdeñosa y condujo a María Ángela escaleras abajo. En la cocina ya se habían reunido los parientes más cercanos. La tía de María Ángela y su marido, una prima, algunos compañeros del hospital. Todos hablaban en voz baja, como si temieran perturbar el ambiente de duelo. El coche fúnebre llegó a la hora prevista. El pequeño ataúd blanco parecía fuera de lugar en el gran coche negro. María Ángela se sentó junto a Rosario, Esteban en el asiento delantero, evitando mirar por el retrovisor. La iglesia estaba llena de gente. Habían venido los profesores y compañeros de clase de Angélica, vecinos, conocidos. Las amiguitas de su hija llevaban flores blancas. Sus madres enjugaban las lágrimas con pañuelos de encaje. En la entrada estaba el profesor de matemáticas,
el mismo que debía cuidar de los niños en el recreo. El cura decía algo sobre la voluntad de Dios y el reino de los cielos, pero María Ángela no escuchaba. Estaba mirando la fotografía de su hija, colocada junto al ataúd. Angélica sonreía con la alegría y el brillo con que solo los niños pueden sonreír. Era la última foto del colegio, tomada hacía apenas 15 días. Esteban estaba de pie junto a ella, pero era como si un abismo de toda la vida hubiera pasado entre ellos. No lloraba, miraba al frente con ojos vidriosos. Sus manos, que sujetaban la corona funeraria, temblaban visiblemente. Después de la misa, el cortejo se dirigió al cementerio. El camino parecía interminable. Por la ventana se veían las calles que tantas veces habían recorrido con Angélica. Al colegio, al parque, a la heladería. Ahora cada piedra, cada curva les recordaría a ella. El cementerio estaba en silencio. Solo los pájaros cantaban en las copas de los viejos árboles. Una tumba recién cavada era un agujero negro, y la tierra húmeda yacía en un montículo a su lado. Marianela vio cómo bajaban el ataúd, y no podía creer que estuviera ocurriendo de verdad. Esteban arrojó el primer puñado de tierra, que golpeó la tapa del ataúd con un ruido sordo. Entonces Marianela se acercó, pero no tenía fuerzas para soltar los dedos. Rosario abrió suavemente la palma de la mano, y la tierra se esparció. La gente se acercó, arrojando flores, diciendo algunas palabras de consuelo. María Ángela permaneció inmóvil mientras los trabajadores del cementerio rellenaban la tumba. Con cada palada de tierra, era como si una parte de su corazón fuera enterrada con su hija. Después del funeral, los seres queridos más cercanos se reunieron en su casa. Rosario puso la mesa, sirvió café, se aseguró de que María Ángela comiera algo. Esteban se sentó en un rincón, jugueteando con su taza sin tocar la comida. «Tienes que comer», repitió Rosario por enésima vez, colocando un plato de sopa delante de María Ángela. «No puedo», negó esta con la cabeza. «Todo me parece insípido». Poco a poco, los invitados se fueron dispersando. Solo quedaron Rosario y la anciana tía de María Ángela, que se afanaba en la cocina, fregando los platos y ordenando la vajilla que habían traído los vecinos. «Me quedaré contigo», dijo Rosario, pero María Ángela negó con la cabeza. «Vete a casa, tienes que descansar antes de tu turno de mañana». «¿Estás segura?» «Sí, yo quiero estar sola». Esteban, que había permanecido en silencio todo este tiempo, se levantó de repente. «Yo también me voy», murmuró. «Necesito tomar el aire». Marianela ni siquiera se volvió en su dirección. La puerta de entrada dio un portazo, luego otro. El último de los invitados se había marchado. La casa quedó en un silencio ensordecedor. Marianela subió despacio las escaleras. En el pasillo colgaban fotos, la historia de su familia en instantáneas. Aquí estaba Angélica, dando sus primeros pasos. Aquí estaba soplando las velas de la tarta de cumpleaños. Aquí estaba sentada sobre los hombros de su padre. Momentos felices capturados para siempre. La puerta de la habitación de su hija estaba cerrada. María Ángela puso la mano en el pomo, pero no pudo girarlo. Entró en la habitación y se sentó en el borde de la cama. En la mesilla de noche estaba la horquilla de Angélica, la pequeña mariposa brillante que tanto le gustaba a su hija. El reloj marcaba las 9 de la noche, pero aún no había oscurecido. Los días de verano eran largos, llenos de luz. A esa hora, Angélica y ella solían leer un libro antes de acostarse o hablar del día anterior. La casa estaba inusualmente vacía. Normalmente a esta hora, Angélica veía dibujos animados en el salón. Esteban leía el periódico y ella hacía las tareas domésticas. Ahora cada rincón, cada cosa era un recordatorio de lo que se había ido y nunca sería. María Ángela bajó a la cocina y encendió la tetera. En la nevera aún colgaba el último dibujo de Angélica, un arco iris brillante sobre la casa. Alargó la mano para quitarlo, pero no pudo. Dejó que colgara, que al menos algo siguiera igual. La tetera estaba hirviendo, pero se había olvidado de echar agua en la taza. Se quedó mirándola hasta que se enfrió. En la mesa había caramelos, los favoritos de Angélica, que siempre pedía después de cenar. Ahora se quedarían allí hasta que estuvieran azucarados. María Ángela estaba sentada en la cocina vacía, limpiando mecánicamente la encimera ya limpia. El reloj de pared marcaba las 10 de la noche cuando la puerta principal se abrió con estrépito. Esteban estaba en el umbral, balanceándose y agarrado al marco de la puerta. Apestaba a alcohol, llevaba la camisa desabrochada y la corbata a un lado. Pero no estaba solo. A su lado estaba la misma mujer, Catalina.
Llevaba un vestido rojo brillante, completamente fuera de lugar en una casa donde acababan de enterrar a un niño. Sus zapatos de tacón repiqueteaban en el suelo de madera cuando entró en el vestíbulo como si estuviera en su propia casa. ¿Qué significa esto? María Ángela se levantó lentamente de la mesa. Esteban sonrió torcidamente. ¿Qué tiene de incomprensible? He traído a mi casa a la mujer que amo. ¿A tu casa? María Ángela sintió que le subía una rabia fría por dentro. ¿A la casa donde vivía tu hija? Sí, exacto. Pasó junto a ella hasta el armario. Sacó una botella de champán, la misma botella que una vez habían comprado para el cumpleaños de Angélica. ¿Y sabes qué? Aquí es donde Catalina va a vivir ahora, y tú puedes recoger tus cosas y largarte. Catalina se paró en la puerta de la cocina, arrastrando los pies torpemente. Algo parecido a la vergüenza pasó por su rostro, pero rápidamente se controló y levantó la barbilla. Esteban, quizá esta noche no, pronunció. En un día como hoy. ¿Por qué hoy no? Él ya estaba abriendo la botella. Es un buen momento para empezar una nueva vida. Sin compromisos, sin lloriqueos, sin tu hija, preguntó María Ángela en voz baja. Era como si Esteban no lo hubiera oído. Estaba sirviendo champán en copas, salpicando el líquido espumoso sobre el mantel que Angélica había bordado con su abuela el verano pasado. Por la libertad, proclamó levantando la copa. Por fin soy libre. María Ángela miró a su marido sin reconocerle. No era el hombre con el que se había casado hacía 15 años. No era el que había abrazado a la recién nacida Angélica, llorando de felicidad. No era el hombre que enseñó a su hija a montar en bicicleta, que corría por el parque con ella, que le leía cuentos antes de dormir. Estás borracho, le dijo. No sabes lo que dices. Oh, lo entiendo perfectamente. Se desplomó en su silla, tirando de Catalina hacia él. Me siento vivo por primera vez en años. Con Catalina puedo ser yo mismo, ¿sabes? No fingir ser el padre de familia modelo, no interpretar el papel del papá cariñoso. Cada palabra que decía golpeaba como una bofetada. María Ángela se apoyó en la mesa, sintiendo que se le doblaban las rodillas. El hule aún mostraba las marcas de los rotuladores. A Angélica le gustaba dibujar directamente sobre la mesa, olvidándose de poner papel debajo. Recoge tus cosas, repitió Esteban, dando un sorbo a su champán. La casa está registrada a mi nombre, así que no tienes que intentar columpiarte con los derechos. ¿Me estás echando el día del funeral de nuestra hija? María Ángela no reconoció su propia voz. ¿Cuál es el problema? Él se encogió de hombros. La hija ya no está. Nada nos mantiene unidos. Catalina se estremeció ante aquellas palabras. Esteban, podría ser... ¿Tal vez qué? Se volvió bruscamente hacia ella. Tú fuiste quien quiso vivir aquí. Dijiste que estabas cansado de salir furtivamente. Pues ya puedes dejar de esconderte. Marianela empezó a hacer la maleta mecánicamente. Puso algunos vestidos, ropa interior, documentos en su bolso. Sus manos se movían solas mientras su cerebro se negaba a darse cuenta de lo que estaba pasando. De la cocina llegaban las risas de Catalina y la voz fuerte de Esteban contando algún chiste verde. En la habitación de Angélica se detuvo. Todavía olía a su hija, una mezcla de champú para bebés, caramelos y algo sutilmente familiar. Sus dibujos colgaban de la pared. Sus libros de texto estaban en la estantería. Su osito de peluche favorito yacía sobre la cama. «No te atrevas a entrar aquí», gritó cuando oyó los pasos de Esteban en el pasillo. «No te atrevas a tocar sus cosas. ¿Quién las necesita ahora?» Se desplomó contra la jamba de la puerta. «Lo tiraré todo mañana. Haremos aquí un estudio para Catalina. Hace tiempo que quiere dedicarse a la pintura». Aquello fue el colmo. Marianela se dio la vuelta y abofeteó a su marido. El sonido del golpe resonó en toda la casa. Una marca roja quedó en la mejilla de Esteban. «Tú...» Dio un manotazo, pero Catalina logró agarrarle el brazo. «No lo hagas», le dijo. «Suéltalo». María Ángela recogió su bolso y bajó lentamente las escaleras. Se detuvo en el vestíbulo y contempló la casa donde habían transcurrido 15 años de su vida, donde había nacido y crecido su hija, donde había sido feliz. Esteban y Catalina estaban arriba, viéndola salir. Él seguía con la copa de champán en la mano y una sonrisa de borracho en los labios. «¡Fuera!», gritó tras ella. «¡Y no vuelvas!». La puerta se cerró de golpe tras ella.
María Ángela se sentó en los escalones del porche, incapaz de seguir adelante. El aire nocturno era cálido y olía a jazmín del jardín del vecino. A lo lejos, los perros ladraban. Con manos temblorosas, sacó el teléfono. La única persona a la que podía llamar ahora era su padre. El tono de llamada le pareció eterno. «Papá», dijo cuando por fin contestó. «Papá», la hizo entrar en casa, el día del funeral de Angélica. Está bebiendo champán y celebrando su libertad. Oyó que algo chocaba al otro lado del cable. Luego, la voz de su padre, apagada, temerosa. «Voy enseguida. Espérame allí». De la casa llegaban risas y tintineo de vasos. María Ángela estaba sentada en el porche, mirándose las manos, el anillo de casada que nunca se había quitado, 15 años de matrimonio, pisoteados en una noche, 15 años de amor, de devoción, de alegrías y penas compartidas. Las siluetas de Esteban y Catalina destellaron en la ventana de la cocina. Bailaban, giraban, como si estuvieran celebrando algo alegre, como si hoy no hubiera habido funeral, como si el pequeño ataúd blanco no hubiera sido enterrado, como si la vida de una mujer sentada en el porche de su propia casa no hubiera sido destrozada. María Ángela estaba sentada en el porche, agarrando el teléfono con fuerza entre las manos. Habían pasado solo 15 minutos desde la conversación con su padre, pero cada segundo se convertía en una eternidad. De la casa llegaba música. Esteban había encendido la vieja radio que solo utilizaban en vacaciones. El aire de la noche era cada vez más fresco. María Ángela estaba envuelta en el fino chal que se había echado sobre los hombros antes de salir. Con las prisas, ni siquiera había cogido ropa de abrigo. Solo llevaba lo imprescindible en el bolso. La luz amarilla de la ventana de la cocina proyecta largas sombras sobre el sendero del jardín. Las ventanas de la casa vecina estaban apagadas. Era tarde. La gente se preparaba para ir a dormir. Solo en su casa, como burlándose del luto, había música y risas. María Ángela oyó que Catalina decía algo con voz sonora y que Esteban le contestaba con una risa grosera. Los recuerdos llegaban en oleadas. Aquí mismo, en este mismo porche, Angélica estaba aprendiendo a atarse los cordones. Se había sentado con la lengua fuera, resoplando en los traviesos cordones hasta que por fin lo consiguió. ¿Cómo se alegró entonces? ¿Cómo saltó de felicidad? Y Esteban lo grabó con su teléfono, orgulloso del éxito de su hija. Y aquí, en la misma puerta, crecían las flores favoritas de Angélica, brillantes ásteres de todos los colores del arco iris. Ella y su hija las habían plantado juntas la primavera pasada. Ahora las flores estaban marchitas, nadie las había regado en los últimos días. María Ángela se levantó, caminó mecánicamente hacia el parterre, se arrodilló y empezó a aflojar la tierra alrededor de las flores con las manos desnudas. La tierra estaba seca y dura, tan seca y dura como la que había caído hoy sobre la tapa del pequeño ataúd blanco. Sus dedos arañaban la tierra, pero María Ángela no sentía dolor. Toda sensación física se había embotado, dejando espacio solo para un anhelo sordo y pesado. De la casa llegó el tintineo de los cristales rotos, y luego la sonora carcajada de Esteban. «No hay problema, querida. Tenemos muchos vasos más». María Ángela se estremeció. Eran sus copas de boda, de cristal fino grabado, un regalo de sus padres. Solo los sacaban en ocasiones especiales. A Angélica le encantaba mirar los dibujos del cristal cuando celebraban fiestas familiares. A lo lejos, se oyó el ruido de un motor. María Ángela levantó la cabeza y miró en la oscuridad de la calle. Los faros del coche atravesaban la penumbra nocturna mientras la vieja camioneta de su padre se acercaba lentamente a la casa. Ramón siempre había sido un conductor cuidadoso, incluso ahora, cuando la ira seguramente le nublaba la mente. El coche se detuvo ante la puerta. Ramón se apeó. Alto, recto, a pesar de su edad. Había una sensación de acero en su porte militar. Se acercó rápidamente a su hija y la ayudó a levantarse. «Estás cubierta de tierra», le dijo en voz baja, sacudiéndole el vestido. «¿Tienes frío?» María Ángela se apretó contra su padre, sintiendo su familiar aroma a tabaco y colonia. Él siempre había sido su defensa, su fortaleza. Incluso cuando se casó, incluso cuando dio a luz a su hija, para él seguía siendo una niña a la que había que proteger. «Él bebe allí con ella», susurró María Ángela. «El día del funeral de Angélica. Dice que ya es libre». Ramón despidió suavemente a su hija, se quitó la chaqueta y se la pasó por los hombros.
Luego sacó un pequeño objeto del bolsillo de su pantalón que brillaba tenuemente a la luz de la linterna. Papá, Marianela reconoció la vieja pistola del ejército. No lo hagas. Tienes que hacerlo. El acero cortó su voz por primera vez. No puedes perdonar algo así. Las risas y el sonido de la música volvieron a llegar de la casa. Esteban estaba diciendo algo en voz alta. Su voz se quebró en un grito. Catalina soltó una risita estridente en respuesta. Ramón subió lentamente los escalones del porche. Sus pasos eran firmes, seguros. Los pasos de un hombre que sabe exactamente lo que va a hacer. Buscó el pomo de la puerta, pero estaba cerrado. «Apártate», le dijo a su hija, y Marianela retrocedió unos pasos. Ramón dio un paso atrás, se midió y pateó la puerta con fuerza. La vieja madera crujió, pero resistió. El segundo golpe dio en el punto próximo a la cerradura. La puerta se abrió de golpe, las bisagras crujieron lastimosamente. El pasillo estaba a oscuras, pero había una luz brillante procedente de la cocina. Ramón se movió en silencio, como le habían enseñado sus años de servicio militar. María Ángela lo siguió, con el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que sus latidos debían oírse en la cuadra contigua. En la cocina, Esteban y Catalina estaban abrazados. Sobre la mesa había botellas vacías y los fragmentos de un vaso roto brillaban en el suelo. Esteban levantó la vista al oír pasos y se quedó helado al ver a su suegro en el umbral. «¿Qué demonios?», empezó, intentando levantarse, pero sus piernas no le obedecían. «¿Cómo has entrado?». Ramón miró a su yerno en silencio. Había tanta furia fría en su mirada que hasta Catalina, que hasta ese momento se había aferrado a Esteban, retrocedió y se revolvió en un rincón. «Fuera de aquí», siseó Esteban, agarrando el respaldo de una silla para mantener el equilibrio. «Esta es mi casa, la casa donde vivía mi nieta». La voz de Ramón era tranquila, pero cada palabra caía como una piedra. «La casa donde celebra su muerte». «Yo celebro la libertad», Esteban gritó. «Libertad de esta vida aburrida, de las obligaciones, de...». No tuvo tiempo de terminar. El puño de Ramón le golpeó la cara con tal fuerza que Esteban cayó de espaldas contra la pared. Catalina chilló y corrió hacia la salida, pero María Ángela le cerró el paso. «Detente», le dijo a la antigua amante de su marido. «Mira en lo que has convertido a nuestra familia». Esteban se levantó lentamente, limpiándose la sangre del labio destrozado. El miedo brilló en sus ojos, pero el alcohol le infundió valor. Se abalanzó sobre Ramón con los puños, pero éste lo esquivó con facilidad y le asestó otro golpe, esta vez en el estómago. «Tú...», Esteban resolló, doblándose por la mitad. «Te vas a arrepentir de esto. Te voy a demandar». «¿Y a demandar?», respondió Ramón con calma. «Dile al juez cómo celebraste la muerte de tu propia hija, cómo echaste a tu mujer el día del entierro, cómo metiste a tu amante en la casa donde aún perdura el espíritu de tu hija». Se hizo un silencio opresivo en la cocina. El viejo reloj de pared contaba los segundos a un volumen antinatural. Esteban, llevándose la mano al labio roto, miró a su suegro con la furia de un animal cazado. Su camisa, antaño blanca como la nieve, estaba manchada de sangre y vino. «¿Crees que eres el indicado aquí?», apretó los dientes. «¿Protector de la familia? ¿Dónde estabas cuando tu hija convirtió mi vida en una tarea interminable? Cuando me asfixiaba con sus cuidados». Ramón permaneció inmóvil. Su mano derecha seguía aferrando la pistola, pero mantenía el arma bajada. María Ángela vio que los nudillos de su padre se ponían blancos. «¿Te atreves a hablar de rutina? ¿El día que enterraste a tu hija?». Catalina, acurrucada en un rincón de la cocina, sollozaba en voz baja. Su vestido rojo brillante parecía una mancha de sangre fresca contra las paredes pálidas. «Angélica fue un error», Esteban gritó de repente, y las palabras resonaron por toda la casa. «Nunca quise tener hijos. María Ángela se quedó embarazada y yo estoy atrapado en esta vida, en esta casa, en este matrimonio». María Ángela sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Todos estos años, todos estos momentos de felicidad, los primeros pasos de su hija, sus sonrisas, sus vacaciones juntos, ¿eran todo mentira? «Cállate», se adelantó Ramón. «No te atrevas a hablar así de mi nieta». «¿O si no qué?». Esteban se rió histéricamente. «¿Me vas a matar? Adelante, dispárame. Demuestra lo valiente que eres. Dispara a un hombre desarmado».
Dio un volantazo hacia adelante, cogió una botella de champán sin terminar de la mesa y bebió un buen trago directamente del cuello. La espuma corrió por su barbilla, mezclándose con la sangre de su labio roto. ¿Sabes qué? Se limpió la boca con la manga. Me alegro de que haya salido así. Me alegro de poder decir por fin la verdad. Odiaba esta vida. Odiaba volver a esta casa donde me esperaban esas caras delgadas, donde tenía que hacer el papel de papá cariñoso. Esteban, por favor, susurró Catalina. No me... ¡Cállate! Arrojó la botella en su dirección. El cristal se hizo añicos contra la pared, esparciendo fragmentos por el suelo. Tú también eres buena, jugando a la oveja inocente, esperando a ocupar tu lugar en esta casa. Ramón levantó la pistola. Su mano era firme. Los años de servicio militar no se habían desperdiciado. Por última vez te lo advierto, cállate. Pero Esteban ya estaba cayendo. El alcohol y la rabia nublaban los restos de razón. Se volvió hacia María Ángela, con el rostro contorsionado en una mueca de rabia. ¿Y tú? ¿Creías que te quería? ¡Ja! Solo me casé contigo porque me quedé preñada. Y entonces ya era demasiado tarde para cambiar nada. Tu padre guerrero me habría fusilado como a un perro. Pero ahora... Cogió un cuchillo de fruta de la mesa, uno viejo con mango de madera con el que Angélica solía pelar manzanas. La hoja brillaba tenuemente a la luz de la lámpara. Ahora lo haré a mi manera. Esteban dio un paso hacia María Ángela. Fuera de mi casa y llévate a tu papá. Todo sucedió en una fracción de segundo. Esteban se lanzó hacia adelante con el cuchillo. Ramón disparó. El sonido del disparo en el reducido espacio de la cocina fue ensordecedor. El olor a pólvora se mezcló con el del champán derramado. Esteban se quedó inmóvil, con la mirada perdida en la borrosa mancha roja de su pecho. El cuchillo cayó de sus dedos debilitados, tintineando en el suelo de baldosas. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero solo se le escapó un graznido. Catalina gritó, estridente, histérica, se precipitó hacia la puerta, empujando a todo el mundo a su paso. Sus tacones golpearon el suelo como una ametralladora. La puerta se cerró de golpe y Catalina huyó hacia la noche. María Ángela se quedó de pie, incapaz de moverse. Esteban se hundió lentamente en el suelo, con la espalda apoyada en el armario de la cocina, el mismo que contenía las tazas de los personajes de dibujos animados favoritos de Angélica. «Ambulancia», dijo Ramón ensordecedor bajando el arma. «Llama a una ambulancia». Ella sacó mecánicamente el teléfono y marcó el número. La voz en el auricular parecía lejana, irreal. Dijo la dirección, describió la situación, respondió a las preguntas, todo como en una niebla. Esteban respiraba con dificultad, jadeante. La sangre le empapaba la camisa y caía al suelo. Tenía los ojos muy abiertos, llenos de miedo. Intentó decir algo, pero solo se le escapó un gorgoteo. «Cállate», dijo Ramón, arrodillándose a su lado. «Viene la ambulancia». El aullido de las sirenas ya se oía a lo lejos. María Ángela miró a su marido. El hombre al que había amado durante 15 años, el padre de su hija, el extraño que había resultado ser. Su rostro estaba cada vez más pálido, y sus labios adquirían un tono azulado. Los primeros en llegar fueron los agentes de policía, dos jóvenes de rostro cauteloso. Les siguió la ambulancia. Los médicos trabajaron con rapidez y claridad. Suero, vendaje, camilla. Esteban fue llevado al hospital. La policía se llevó a Ramón. María Ángela estaba sola en la cocina. Manchas rojas en el suelo, cristales rotos, sillas volcadas. Todo atestiguaba la tragedia. En un rincón había un cuchillo de niño con las iniciales de Angélica grabadas en el mango. El reloj de pared seguía sonando, medido, indiferente. Marcaba las 3 de la madrugada. Habían pasado solo unas horas desde el funeral, y la vida ya había dado un vuelco total. María Ángela se asomó a la ventana. Los intermitentes faros de los coches de policía parpadeaban en la calle, y los vecinos salían a borbotones de sus casas, comentando el incidente. En algún lugar de aquella multitud estaba probablemente Catalina, o tal vez ya estuviera lejos, huyendo, salvando su vida, su reputación, sus sueños de una vida hermosa en casa ajena. Nada de eso importaba ahora. María Ángela se hundió lentamente en una silla. Las imágenes flotaban ante sus ojos. La cara de felicidad de Angélica en su primer día de colegio. La sonrisa de Esteban mientras sostenía a su hija recién nacida, sus cenas familiares, sus vacaciones juntos. ¿Era todo real o solo una actuación? ¿Un fingimiento, como había dicho Esteban? El teléfono vibró en su bolsillo. La llamaban del hospital.
Aún la consideraban la mujer de Esteban, la heredera legítima, la que tomaba las decisiones. Tenía que ir allí, firmar unos papeles, decidir el destino del hombre que acababa de intentar matarla. Fuera de la ventana empezaba a clarear. Amanecía un nuevo día, indiferente a las tragedias humanas. María Ángela se levantó, se ajustó mecánicamente el vestido, se secó la cara con una toalla húmeda. Había que ir al hospital, a la policía, a otra parte. La vida seguía, aunque parecía haber terminado en el momento en que sonó el disparo. El pasillo del hospital recibió a María Ángela con el olor familiar de los medicamentos y los desinfectantes. Llevaba muchos años trabajando aquí, conocía cada rincón, cada puerta, pero ahora todo le parecía extraño y hostil. Rosario estaba de guardia y se levantó de un salto al ver a su amiga. «Dios mío», susurró, abrazando a María Ángela. «Me lo acaban de decir. No me lo podía creer». «¿Dónde está?», preguntó Marianela en voz baja. No había fuerzas para hablar más alto. «En cuidados intensivos. Acaba de terminar la operación». Rosario guió suavemente a su amiga hacia las sillas del pasillo. La bala viajó cerca del corazón, pero solo rozó el tejido blando. «Vivirá». Marianela asintió. No sabía cómo se sentía. ¿Alivio? ¿Decepción? Toda emoción parecía consumirse, dejando tras de sí un vacío. ¿Y tu padre? Rosario le dio un vaso de agua. «En comisaría, a declarar». María Ángela bebió un sorbo. El agua parecía insípida. «Es militar, tiene permiso de armas. Y hubo una amenaza de muerte. Esteban atacó con un cuchillo. En ese momento salió de la UCI un cirujano, el mismo que había operado a Angélica. Su rostro estaba cansado pero tranquilo. Reconoció a María Ángela y la saludó con la cabeza. «Su marido está estable», dijo. «La pérdida de sangre es considerable, pero no hay órganos vitales afectados. Lo trasladarán a una sala general en un par de horas». «No es mi marido», replicó Marianela. «Ya no lo es». El cirujano asintió comprensivo y dio un paso atrás. Rosario apretó con más fuerza la mano de su amiga. El pasillo estaba en silencio. Solo se oía a lo lejos el pitido de los instrumentos médicos. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Rosario tras un largo silencio. María Ángela negó con la cabeza. El futuro le parecía una niebla informe. Ayer por la mañana tenía una familia, un hogar, una vida familiar. Ahora ya no le quedaba nada. En el pasillo aparecieron dos policías, un joven sargento y una teniente de rostro cansado. Se acercaron a Marianela y se presentaron. «Tenemos que hacerle unas preguntas», dijo la teniente, sacando un bloc de notas. «Sobre los sucesos de esta noche». María Ángela empezó a contar, sobre el funeral, sobre Esteban trayendo una amante, sobre el champán y las palabras crueles, sobre la aparición de su padre, sobre el cuchillo y el disparo. Su voz sonaba monótona, como si estuviera contando la historia de otra persona. «¿Y la mujer? ¿Catalina Ortiz?», preguntó el sargento. «¿Sabe dónde está?». «No», María Ángela negó con la cabeza. «Huyó justo después del tiroteo». Los policías tomaron nota de la declaración, hicieron algunas preguntas más y se marcharon. Rosario trajo más agua y un bocadillo de la cafetería del hospital, pero María Ángela no podía comer. A través de la ventana abierta, los sonidos de la ciudad despierta se colaban en el pasillo. Coches tocando el claxon en algún sitio, voces de transeúntes, pájaros parloteando. Una mañana cualquiera de un día cualquiera. Para todos menos para ella. «Necesitas descansar», le dijo Rosario. «Vamos a mi casa. Date una ducha, duerme un poco». «No puedo». María Ángela miró por la ventana pero no vio nada frente a ella. «Tengo que esperar noticias de mi padre». Como en respuesta a sus palabras, apareció en el pasillo un abogado, un hombre mayor con un traje austero, un viejo amigo de la familia. Se dirigió directamente a María Ángela. «Ramón ha sido puesto en libertad bajo palabra», dijo sin preámbulos. «La legítima defensa es evidente. Hay testigos, indicios de lucha, un cuchillo con las huellas dactilares de su marido, además de sus amenazas que oyeron los vecinos». Marianela asintió. Al menos una buena noticia en este interminable día. «¿Y la casa?», preguntó. Esteban dijo que estaba registrada a su nombre. «Eso no es exactamente cierto». El abogado sacó una carpeta de documentos de su maletín. «La casa se compró durante el matrimonio, es de propiedad conjunta. Además, hay un hijo menor de edad registrado allí. Estaba registrado allí». Hizo una pausa, pero María Ángela ni se inmutó.
El dolor por la pérdida de Angélica estaba demasiado fresco como para reaccionar ante recordatorios aleatorios. En ese momento, una enfermera salió de la UCI. El paciente ha recuperado el conocimiento, informó. Pregunta por su mujer. María Ángela se levantó. Sentía las piernas como de algodón, pero se obligó a caminar. La sala de recuperación olía a medicinas y antisépticos. Esteban yacía en la cama, enredado entre cables y tubos. Tenía la cara pálida y los labios agrietados. Abrió los ojos cuando ella se acercó. Intentó decir algo, pero solo se le escapó un graznido. Marianela le sirvió agua en un vaso de plástico y se lo llevó a los labios. «Lo siento», susurró tras unos sorbos. «No quería...» «¿Qué es exactamente lo que no querías decir?» Su voz sonó sorprendentemente tranquila. «¿Matarme? ¿O no querías decir la verdad de que nunca quisiste a nuestra hija?» Esteban cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. «Estaba borracho», susurró. «No me di cuenta de lo que decía». «No», Marianela sacudió la cabeza. «Entonces decías exactamente la verdad, por primera vez en 15 años». Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. A sus espaldas llegó la débil voz de él. «¿A dónde vas?» «Adiós, Esteban», dijo ella sin volverse. «Espero que encuentres la libertad que anhelabas». En el pasillo la esperaba Rosario. En silencio la abrazó, dejando que su amiga apoyara la cara en su hombro. Permanecieron así unos minutos. Luego, María Ángela se enderezó, se secó los ojos. «Vamos a casa», dijo Rosario. «¿Quieres decir a mi casa?» «No», María Ángela negó con la cabeza. «Primero a mi casa. Tenemos que recoger las cosas de Angélica. No quiero que ni él ni esa mujer las toquen». El sol de la mañana inundaba las calles de luz brillante. El pueblo vivía su vida habitual. La gente se apresuraba a trabajar, las tiendas abrían, los niños iban a la escuela. Marianela contempló este mundo familiar y se dio cuenta de que todo había cambiado irrevocablemente para ella. El viaje de vuelta parecía interminable. El coche de Rosario avanzaba lentamente por las calles y Marianela pensaba en lo que le esperaba. Una vida sin su hija. Una vida sin marido, al que por lo visto no conocía de nada. Una vida que tendría que construirse de nuevo, pieza a pieza, como un jarrón roto.